Esta semana en Cuadriga, los secretos de Roma, revelaciones que sacuden al Vaticano. Benedicto XVI está a la defensiva después de que documentos confidenciales fueran infiltrados al mundo exterior. La información que contienen se ha convertido en un gran agujero en el escudo de secretos del Vaticano. Un nuevo libro expone en detalle la corrupción, las conspiraciones y las disputas. ¿Hasta dónde llegarán las revelaciones? El mayordomo del pontífice está siendo investigado. ¿Se trata de un soplón solitario intentando limpiar la vieja institución católica? ¿O se trata del títere de poderosas autoridades eclesiásticas del Vaticano intentando hundir al vigente Papa? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Mi nombre es Maricel Drasser y gracias por estar ahí. Un mayordomo detenido, un director de banco defenestrado, intrigas palaciegas, rumores en aumento y no es la trama de la última novela policial. No, son los últimos acontecimientos en el seno del poder del Vaticano. De esto estaremos hablando hoy aquí con mis invitados, que paso a presentarles. Nos acompañan Norbert Arens, periodista y politólogo, se ha desempeñado como director de la radio Deutsche Welle en español. Como corresponsal de la radio ARD, ha cubierto numerosas visitas papales a Latinoamérica. José García es periodista e historiador, ha escrito numerosos libros, entre ellos Cristianos contra Hitler. Escribe regularmente sobre temas culturales para varias publicaciones, vive y trabaja en Berlín. Y también Stefano Casertano, periodista y académico, es profesor de política internacional en la Universidad de Potsdam y también columnista del diario italiano de negocios L'Inchiesta. Vive entre Berlín y Milán. Gracias a los tres por haber estado aquí, gracias por haber venido directo desde Milán, recién aterrizado para nuestro programa. Muchas gracias. Y vamos de lleno al tema. ¿Se trata de una furibunda guerra de poder o de colaboradores infieles? ¿Qué hay detrás de este escándalo? Bueno, yo, para decir la verdad, no tengo la más mínima idea, porque la historia se expone un poco raro, pero hay muchas preguntas. Yo en este momento estoy seguro que esta cosa tiene maquinadores detrás de las figuras que ahora están en los periódicos. Pero entonces la pregunta será, y quizás la podemos contestar aquí en este estudio, ¿quiénes son los que están detrás y qué motivos tienen? Eso es más interesante que la primera pregunta. ¿Cuáles son los motivos? Efectivamente, por ahí va la discusión, porque digamos que lo del mayordomo es el culpable, lo dejaremos para la novela de Agatha Christie, ¿no? Bueno, aquí yo creo que hay varias cosas que además tampoco cuadran mucho, ¿no? Porque el mayordomo que tenga toda la documentación en su propia casa suena un poco raro, ¿no? Es decir, tan aficionado no se puede ser, ¿no? Y que en el libro también aparezca un documento que le identifica también suena muy raro. Es decir, que yo creo que efectivamente aquí hay cosas que no cuadran con sencillamente alguien que ha querido vender los secretos y lucrarse con con esas ventas. La cuestión es, como siempre, pues lo que decían los latinos, cui bono, a quién le favorece toda esta crisis de deslealtad, toda esta crisis que está sufriendo y que está haciendo sufrir, y yo creo que esto no debemos perderlo de vista, está haciendo sufrir mucho al Papa, ¿no? Que es, yo creo que lo más, quizá, uno de los motivos es sencillamente atacar directamente al Papa, a Bertone, a Georg Genswein. Es inverosímil pensar que el mayordomo es el único culpable, una persona de origen tan humilde que ha ingresado al Vaticano limpiando los pisos, tan devota, y ahora maquina todas estas filtraciones. Ya es casi imposible pensar eso, ¿no? Bueno, esto no es un escándalo vaticano, es un escándalo italiano. Porque todos los cargos sensibles en el sistema financiero vaticano están en manos italianas. Y el Banco Vaticano es el elemento más importante en lo que ha pasado en las últimas semanas. De esto estaremos hablando, de esta trama del quién es quién en la familia pontificia, a quiénes beneficia, a quiénes perjudica este escándalo, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que es un escándalo italiano, pero el ataque va contra el Papa directamente. Lo que dijo José es absolutamente correcto. Yo creo que es un ataque al Papa, pero la pregunta es ¿por qué?
Incluso tengo la teoría que una parte de la mafia italiana es muy religiosa. Quizás quieren otro papa italiano después de 34 años de extranjeros. Bueno, es una tesis nomás, una Porque pregunta. hay explicaciones casi incomprensibles, pero que se contraponen. Usted me dirá cuál le parece más verosímil. Una dice que en realidad se hace para proteger al Papa, para sacar a la luz la verdad. Otros que en realidad, claro, esto lo perjudica al Papa, pero que lo fuerza a tomar partido por alguna de las facciones. ¿Cómo entrevé la situación? Bueno, yo creo que la idea de que alguien esté haciendo una cosa realmente tan grave, que yo creo que en todo esto, independientemente de lo que nosotros hablemos sobre ellos, hay que tener también claro que se trata de un hecho muy grave. Estamos hablando de hurto, estamos hablando de romper la confianza, de un ataque directo a la confianza de una de las personas, que esto, permítame el inciso, en cualquier empresa que hubiera sucedido, habría pasado sencillamente lo mismo. Habrían echado a la persona, la habrían también denunciado a la policía. Primero están esos hechos. Entonces, pensar que alguien quiera, con esos medios, buscar un fin bueno, a mí me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo pensar aquello de que el fin no justifica los medios. Es decir, que es algo que yo creo que eso sí que a mí no me cuadra, ¿no? Que una persona, lo que usted decía antes, ¿no? Una persona como el mayordomo también tan querida por el Papa, ¿no? Una persona tan cercana, o sea, es que más cercano es prácticamente imposible, ¿no? Durante tantos años, y lo que usted también decía... El primero que lo veía a la mañana, el último que lo veía a la noche, lo acompañaba durante el día, le preparaba la ropa, la comida, ¿qué todo, más? ¿no? Y además que también lo que dicen es una persona muy devota. Hombre, a mí no me cuadra que una persona que se esfuerce en ser realmente devota y en rezar realmente, no me cuadra que pueda tomar tales medios. Es decir, que es una cosa que suena muy rara, ¿no? Ahora, está claro que es raro, pero yendo a esta cuestión del delito del que hablamos, por el momento está calificado como hurto agravado, pero si se agrava la cuestión de material robado a un jefe de Estado, como lo es el Papa, puede llegar a pasar 30 años en prisión el mayordomo. Creo más 9 es el máximo que podía. Claro, pero si se cambia la carátula, podría ser más. Si se cambia, sí. Ahora no hay sentencias de condena definitiva. Pueden en la cárcel puede quedarse, creo, 500 días más. Es el máximo que pueden hacer. Ahora, la necesidad de transparencias no se acuerdan con las investigaciones de la Gendarmería Vaticana. O sea, no podemos saber el desarrollo de los hechos. No podemos saber lo que va a pasar. Y solamente podemos preguntarnos lo que ha pasado y los intereses de mayordomo. ¿Qué podemos esperar de este proceso? Porque, como un colega del diario El País decía, en realidad hasta el hecho de creer que el mayordomo esté preso es un acto de fe, porque el Estado es soberano, el Estado del Vaticano, y no tiene obligación de revelar detalles del proceso. ¿Cuánto se va a saber? Bueno, a mí me gustaría volver un poco, un minuto a la personalidad del Papa, antes de meternos al tema de los culpables o de los actores. Porque yo he leído muchos comentarios en la prensa alemana en estos días, y ahí sale un lema común diciendo que esta situación muestra dos debilidades de este Papa. La primera es que él le falta dotes de mando. Él está muy flojo en esa situación. Y la segunda, el segundo déficit es que este Papa es un Papa de las universidades, de los libros, de la teología. Le falta una experiencia profunda de vida social, de pastoral, en comparación con el gran Papa Juan XXIII, que durante 16 años sirvió como párroco, incluso tres años como cura castrense en la Primera Guerra Mundial. Este Papa no tiene esa experiencia, solo un poco más de un año como capellán. Y como si fuera poco, tiene 85 años. Sí. Pero antes de meternos en este punto,
¿Usted qué expectativas tiene sobre el proceso? ¿Sobre cuánto se podrá saber? Bueno, yo esto me gustaría también responder, pero dele. ¿dónde quiere que empiece? Con el proceso y con dejamos... el proceso. Bueno, yo creo que las expectativas con el proceso, aquí estamos, lógicamente, están dos cuestiones enfrentadas. Una, que nosotros los periodistas queremos saberlo todo cuanto antes. Y queremos saberlo todo a fondo, supongo, y cuanto antes. Pero claro, por otro lado, hay un proceso en marcha. No sabemos, es un acto de fe saber que está arrestado, pero hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, bueno, independientemente de eso, está, digamos, a disposición de la autoridad judicial, que es el término técnico, ¿no? Entonces, independientemente de que esté durmiendo en su propia cama o esté durmiendo en una celda de arresto, él está ahora mismo siendo interrogado. Entonces, yo creo que hasta que esta persona, hasta que no se haya determinado ese interrogatorio, es muy difícil, va a ser muy difícil decir nada. Este es el proceso, pues yo pienso que primero hay que esperar, que tenemos que tener esa paciencia de esperar un poco a que se termine este tema. ¿Pero usted tiene confianza en que se llegará a la luz? Bueno, esto dependerá de muchas cosas. Yo creo que una de ellas es hasta qué punto él esté también en disposición de colaborar. Y yo creo que sí, porque yo creo que el Vaticano ahora mismo tiene que tener el interés de que salga todo cuanto más a la luz, ¿no? No por hablar de transparencia, que me parece una palabra demasiado al uso y demasiado manida, ¿no? Sencillamente porque yo creo que es una cosa muy grave y que entonces hay que tratarla de una manera llegando hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y respecto de lo que decía del Papa, yo diría sí, pero... Primero, 85 años. Bueno, pues hay personas que a los 85 años son todavía muy capaces, ¿no? Hay personas que a los... una de las cosas a la que me dedico es a la crítica cinematográfica, ¿no? Entonces, si pienso en Manuel de Oliveira, que es el director en activo más viejo, tiene 103 años, ¿no? Y sigue rodando películas. Hay personas que a los 85 años tienen mucha vitalidad, otras menos. Independientemente de eso, yo creo que él también... antes era el Panzer Cardinal, le llaman en Alemania el Cardenal Panzer, ¿no? Porque era por la fuerza que tenía y por lo férreo que era su dirección. Entonces ahora se le achaca justamente lo contrario, ¿no? Que no sabe dirigir. ¿Que es un teólogo? Sí. Entonces probablemente haya también, y esto por qué no, haya dentro del Vaticano o donde sea, haya también unos ciertos celos. Yo creo que esto no se puede dejar de mano, que una persona que siendo papa a los 85 años sea capaz de publicar 2 libros puede causar cierta envidia, quizá también a otros prelados, ¿no? Ahora, además de envidia y celos, podemos hablar también de una férrea lucha por el poder de sucesión, porque la edad hace que la sucesión esté más o menos pronta. Puede ser que los cardinales todos en realidad tengan su candidato in pectore y que esto motive las filtraciones y las guerras. Puede ser. Mi pregunta es, puede ser también que el problema no es la personalidad del Papa. Puede ser que la personalidad del secretario de Estado es más importante en este momento de la historia del Vaticano. Hay unas opiniones en Italia que dicen que el Tarcisio Bertone no tiene experiencia y visión internacional para comprender las transformaciones que ahora son necesarias en el Vaticano y en el IOR, en el Banco Vaticano. Si comparamos Tarcisio Bertone con los otros secretarios de Estado, por ejemplo, Sodano y Casaroli, Casaroli tenía una visión internacional muy evoluta, muy evolucionaria, sí. Un contacto de Roma me ha dicho que Bertone no habla idiomas extranjeros. No sé si es vero. Creo que en este momento el Papa necesitaría un secretario de Estado más fuerte y más reconocido para la paz, para poder controlar esta guerra de poder. Esta guerra de poder no la puede controlar el Papa, no la quiere controlar porque también se dice que en realidad apuesta que en definitiva el que venga arregle este tema. Bueno,
quiero contestar a lo que dijo José antes. Yo no hablé de los 85, eso fue nuestra jefa. Sí. Yo hablé solamente de su falta de dotes de mando. Cuando era el cardenal Panzer, él tenía un jefe encima, un jefe detrás de él, el otro papa, el papa polaco. Ahora él es el jefe y entonces, a partir de ese momento, él se mueve lentamente y yo diría muy flojo, digamos. Muy bien, esto está muy interesante, lo voy a interrumpir un minuto nada más para compartir un informe que hemos elaborado. Tiene que ver con el estado de situación en el corazón del poder del Centro Vaticano. Lo vemos. El Papa tiene un nuevo mayordomo. La policía está interrogando a su antiguo asesor de confianza después de una sucesión de filtraciones dañinas a los medios italianos. Y siguen apareciendo documentos, incluyendo correspondencia con el secretario personal del Papa, Georg Genswein. El Vaticano se teme lo peor. Seguro que no tienen la intención de hacer públicos todos los documentos de golpe y dejarnos tranquilos. El mismísimo pontífice acusa a los medios de propagar falsas acusaciones sobre el robo de los documentos confidenciales. Pero el periodista italiano Gianluigi Nuzzi publicó los documentos y dijo que hay más de un informante y que ellos están intentando ayudar a Benedicto. No hay ni una sola palabra en contra del pontífice. Pero tal vez haya alguien más que quiere atacar al Papa. Un objetivo de muchas de las filtraciones es el máximo asesor de Benedicto, el cardenal Tarcisio Bertone. El Papa provocó mucho alboroto cuando lo nombró jefe de la curia. Claro, usted ya reflexionaba en este sentido tan clásicamente. Si uno piensa ante un hecho policial, a quién beneficia, a quién perjudica, se puede ir acercando al autor. ¿Podemos pensar que Bertone está siendo incluso hasta más perjudicado que el Papa? Es difícil elegir a quién perjudica más todo este escándalo, ¿no? Yo creo que es difícil elegir, o sea, a quién perjudica más. Pues una de las... Pero claro, todos esos son elucubraciones, son sencillamente sobre filtraciones, que es conjeturas que estamos haciendo. Entonces, una posibilidad podría ser lo que se comentaba anteriormente, que más o menos obligar al Papa a recambiar el secretario de Estado. Sí, podría ser una posibilidad. Hay que tener en cuenta que Bertone ahora mismo tiene 77 años, si no me equivoco. Es decir, cumple este año. Es decir, que ya presentó su dimisión cuando cumplió los 75, como está previsto, y el Papa le dijo que siguiera. Bertone, por otra parte, según tengo entendido, es una persona de confianza del Papa, ¿no? Entre otras cosas porque trabajó con él en la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Es el más perjudicado? Quizá también pueda hablarse de que es perjudicado el secretario del Papa, Genswein, el famoso Don Giorgio, ¿no? Entonces, ¿a quién puede salir más perjudicado? Yo creo que en cualquier caso es el Papa. El Papa, sobre todo también a nivel personal, es lo que yo decía antes, es un ataque a su propia confianza, es casi una puñalada por la espalda, ¿no? De alguien que lo ha tenido tan cerca, el que haya abusado de su confianza, ¿no? Y se está jugando con fuego, ¿no? Hay que ver en qué puede derivar todo esto, más allá de que sea la voluntad de inicial. ¿En qué puede quedar? Podemos pensar, por ejemplo, que todo depende de este plano de transformar el Banco Vaticano, porque responde a las reglas de transparencia internacionales. El IOR está integrado con el sistema financiero italiano y este plano de transformación ha empezado el año pasado, creo, y necesita competencia no solamente técnicas, necesita también personas que coordinan este cambio y creo que hay tentativas ahora de influenciar este proceso de transformación. Y por eso también la situación de Gotti Tedeschi, el director
del banco ahora. El malogrado director del banco. Este es un tema fundamental, el del banco, de la voluntad de transparencia o de la falta de transparencia. En realidad incluso es un tema importante que ha quedado eclipsado con la detención del mayordomo. Y la sucesión de acontecimientos uno puede pensar que no es casual, ¿verdad? Pero si es así, entonces hay que preguntar quiénes de los cardenales en el entorno del Papa sabe más de todo este tema de finanzas, de economía. Antes, el otro Papa tenía el famoso, yo no me acuerdo del nombre, arzobispo de Chicago, que era Marcinkus. Sí. Él por lo menos entendía algo de su materia, pero yo no sé quién será el cardenal o el arzobispo en su entorno que puede reemplazar toda esta gente. Pero yo, si me permiten, quiero hablar de una persona que veo muy fuerte en este momento. Es el vocero Federico Lombardi. Él me parece sabe manejar bien la situación, porque él enseguida ha dicho, yo creo que van a salir otros documentos. Con esta frase abrió un espacio para actuar, tanto para el Papa como para otras personas. Ahora, también ha dicho que la prensa ha exagerado. Sí. ¿Comparten esta afirmación? Creo que sí, porque por los motivos que mencionó José antes. Y sobre este punto, Gianluigi Nuzzi, el periodista, no es un vaticanista. Y las personas que entregaron documentos a Nuzzi buscaban un escándalo. Porque es un jornalista que con estos documentos podía escribir solamente un libro para comunicar al público lo que pasa, sin interpretación. Pero bien vale, el autor de este libro que ha venido a echar combustible al fuego, que ya estaba desatado, un libro que apareció recientemente, que se agotó en Italia ni bien salió, el autor dice que no le pagó ni un euro a quienes le entregaron los papeles, o sea que no tenían afán de riqueza, tampoco afán de popularidad, porque siguen en el anonimato, y que bien vale reflexionar, en realidad, por qué lo hicieron. Esta palabra es interesante. Sí, es muy interesante, pero yo ya digo que es que solamente podemos hacer elucubraciones, nos podemos mover en círculo, ¿no?, para seguir pensando cuáles son nuestras suposiciones. Yo pienso que también hay otro asunto. Por un lado, yo creo que en todo el tema del Banco Vaticano, del ¿cómo se llama realmente? IOR, lo que precisa es fundamentalmente una profesionalización, como yo creo que muchas otras cosas. Quizá podemos hablar también sobre esto. Yo creo que es un tema muy interesante hablar también de la profesionalización del Vaticano, ¿no? Pero a mí me gustaría también tratar otro tema que también está eclipsando, que a lo mejor nos lleva un poco por los motivos, porque todo esto está haciendo que realmente lo que diga el Papa quede absolutamente en un segundo plano. Yo pienso que el gran proyecto que tiene Benedicto XVI para este año es el año de la fe, que va a comenzar en octubre y que lleva desde octubre del 2011 anunciándolo, y que él, me parece a mí que también a nivel personal tiene grandes esperanzas puestas, porque siempre ha hablado de que la crisis que hay en la Iglesia es una crisis de la fe. Y entonces él habla sobre, anuncia un nuevo año de la fe en el que pone muchas esperanzas, y de repente se le viene encima la banca vaticana, se le viene encima el tema de los topos o de los cuervos, y lo que realmente le gustaría y lo que es el gran proyecto del Papa queda en un segundo plano. Quizá también se puede pensar que los motivos que hay a algunas personas, ¿por qué no? El Papa dijo, yo creo que varias veces, una vez camino a Fátima, otra vez también hace 2 años, que el mal estaba dentro de la Iglesia. Es unas palabras muy fuertes. A ver, usted es miembro del Opus Dei, ¿no? Y de alguna manera lo vive entonces desde adentro, todos estos escándalos. Hay quienes dicen que en realidad, tras toda diferencia doctrinaria como aparece, en realidad hay una lucha de poder. Bueno, hay que ver qué reflexión uno toma, ¿no? Bueno, yo no sé si es una lucha de poder. O sea, a mí no tengo la suficiente información, porque aunque también a los miembros del Opus Dei siempre se nos dice que sabemos todo, que manejamos. No, yo desde luego sé bastante poco, ¿no?, sobre el Vaticano, ¿no? Y realmente yo creo que esto de la lucha de poder, recuerdo que también en los últimos años de Juan Pablo II es que no se ha hablado tampoco de otra cosa. Y es algo que
quizás sea muy humano pensar que cuando un papa ya no es tan joven, digámoslo en estas palabras, entonces se puede pensar naturalmente más en la sucesión que cuando Juan Pablo II tenía 60 años, lógicamente, ¿no? Entonces es muy humano, me parece muy lógico que se empiece a hablar de quiénes son los posibles sucesores, los italianos que piensan que desde el año 78 no tienen un papa italiano y que ya está bien, que tiene que volver. Yo creo que todas estas cosas pueden ser interesantes, pero ayer mismo en Deutschlandfunk hubo una entrevista con un vaticanista, Manfredo Ferrari, no sé si recuerdan el nombre exactamente, y comentaba que efectivamente dentro del Vaticano hay muchos grupos, ¿no? Y lógicamente pues Bertone es salesiano, pues yo creo que es lógico que él tenga mucha más confianza en las personas de su orden, que esto puede llevar a levantar recelos también es cierto, ¿no? Pero vamos, luchas de poder en ese sentido como si fueran unas luchas intestinas dentro del Vaticano, no sé hasta qué punto. A mí eso me suena demasiado a película, me suena demasiado a novela policíaca. Ahora, tampoco deberíamos minimizar los temas de los cuales hablan las filtraciones, porque estamos hablando de conspiraciones, de eventuales asesinatos, de abuso de poder, de pederastia. No son cuestiones menores ni diferentes puntos de vista o órdenes diferentes, ¿no? Es vero, no es el primer escándalo del Vaticano en los últimos 30 años. Pero hay quienes dicen el más grave de los últimos tiempos, de la historia de la Iglesia Católica. Personalmente creo que los escándalos financieros de los años 80 con Marcinkus han sido más graves. Y ahora podemos solamente hacer suposiciones y no sabemos si hay un grupo, si hay una lucha de poder con grupos grandes que de verdad están intentando controlar las situaciones de la curia y del banco, y puede ser elegir el próximo papa. Esto no lo sabemos. Y ahora, en mi opinión, los escándalos de Marcinkus han sido más graves. ¿Cuál es la gravedad que le otorga a esta crisis? ¿Es comparable a otros momentos históricos? Creo que sí, creo que sí. Yo no me atrevo de opinar cuál crisis ha sido peor o más grave. Pero tiene más o menos el mismo nivel que el otro escándalo financiero de los años 80, eso sí creo. Pero a mí me parece muy interesante el aspecto de que incluso puede ser o puede tener esta crisis un momento teológico. Así que para mostrar que este Papa ha quizás decidido algunas cosas mal y quizás estos grupos quieren incluso torpedear el año de la fe que está por comenzar en octubre. No sé, pero eso es, o sea, la gama de motivos es amplísima. Por lo pronto ahora les propongo ocuparnos de un tema bien terrenal. Tiene que ver con el Banco de Dios, denominado Banco de Dios, y los intentos de transparencia, los maltrechos intentos de transparencia. Tenemos más información en este informe que hemos preparado para ustedes. Las filtraciones llegan en medio de una gran agitación en los asuntos del Vaticano. El Papa Benedicto nombró a Ettore Gotti Tedeschi como jefe del Banco del Vaticano IOR, pero ahora ha sido despedido. La Junta dice que ya no confiaban en el banquero. Algunos de los documentos fueron filtrados a la prensa. Justo Tedeschi debía conseguir más transparencia en las operaciones del IOR. Nada menos, debía conseguir mayor transparencia. Es algo así como matar al mensajero, ¿no? Encomendarle transparencia y cuando está en camino, en realidad ahora es él el investigado, Tedeschi. Claro, eso para mí es la cosa con más preguntas. Puede ser porque yo no entiendo mucho de economía, pero eso no entiendo muy bien. Quizás me puede explicar mejor Stefano. Que sí es un experto en economía. Parece. Necesito decir algo un poquito grave. A ver. Hay opiniones en Italia que dicen que
el Banco Vaticano es comparable a los bancos de las Islas Caraíbicas. De las Islas del Caribe. Y hay personas que tienen la opinión que de vez en cuando el banco viene utilizado con la misma función. Pero es más de lavado de dinero, de mafia, vínculos. Es más simple porque está en Roma y no está en la isla Caimans. Y así han sido negocios que necesitarían un poquito más más que un poquito más de transparencia. Y vamos a ver, creo normalmente en el nuevo siglo es necesaria una profesionalización del Banco Vaticano. Eso lo sabemos todos. Y hay resistencias. Pero incluso, además de la profesionalización, una cierta voluntad política, decisión de transparencia. Eso es otra cuestión. Sí, yo creo que eso es absolutamente necesario. O sea, es que no estamos ya en los siglos del absolutismo, en que un Estado soberano se cierre completamente a todos los demás. Yo creo que esto es una tarea fundamental, pero no sé si es la más importante, porque yo tampoco entiendo mucho de economía y menos de banca, pero a mí me parece tan importante como también profesionalizar otros temas, como es la comunicación dentro del Vaticano y sobre todo hacia afuera. Lombardi lo está haciendo muy bien, sí, pero yo creo que de todas maneras es todavía necesario explicar mejor muchas cosas que quizá en una sociedad secularizada no se comprenden, ¿no? Entonces pienso que por un lado, por supuesto, profesionalización del Vaticano, transparencia, aunque ya digo que es una palabra que no me acaba de gustar mucho, quizá porque tenga esa connotación económica o financiera, ¿no? Y por otro, profesionalizar también la comunicación, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esto en Italia? Contanos. Creo que hay ahora comprensión de una necesidad. El Vaticano tiene que diventar más internacional. El Vaticano, hay un dicho, no es italiano, es italiotto. Tiene los defectos de la cultura managerial, de la cultura administrativa italiana. Entre 122 cardinales, 30 son italianos. Y la estructura de control del Banco Vaticano no refleja la estructura de los inversores. Y creo 47% de los creyentes están en Sudamérica. ¿De los creyentes? De los creyentes. Es necesario un cambio de estructura. Y este proceso ha sido empezado para el último Papa. Con Ratzinger es un poquito menos rápido. Y además hay grandes obstáculos. Claro, se tocan intereses que desde hace décadas vienen haciendo algo que ahora quizás podrían dejar de tener que hacerlo. El punto es, en realidad, ¿cuáles son esos intereses? ¿Está la mafia por detrás? Claro, ¿cómo saberlo? Pero justamente, porque no se transparenta. Si hablamos de Italia, está siempre la tendencia de hablar de mafia. Y es posible que hay también intereses. ¿Por qué? Porque cada año la mafia tiene que invertir 180 millardos de euros. Y no es en el interés del Vaticano tener negocios con la mafia. Y si algo similar es pasado, no es estado entre los objetivos del banco. Creo que la mafia ahora no es el problema del Vaticano. Tiene otros problemas. Porque sobre incluso esta defenestración, nunca mejor usada esta palabra, de tirar por la ventana, al director del banco ha sorprendido incluso el estilo, ¿no? El estilo del Vaticano, siempre tan aterciopelado y delicado. Bueno, ahora ya se han pasado muchos límites, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero la verdad es que ya digo que sí, el estilo no ha sido efectivamente muy elegante y ya digo que yo no entiendo mucho de esto, pero sí que me gustaría decir un tema que se ha tratado ahora, que ha dicho Stefano, sobre la internacionalización. Yo pienso que habría que ver cuántas personas trabajan en el Vaticano y a qué niveles, ¿no?
yo creo que sí que trabajan personas de muchos países distintos. Incluso con Juan Pablo II hubo el primer cardenal de Benín, de un país que puede resultar casi minúsculo de África Occidental, y que sí que se ha buscado mucho la internacionalización. Y luego hay un instrumento que me parece también bastante importante, que es el Sínodo de los Obispos, en que se reúnen, yo creo que como unos 400, 500 obispos de todo el mundo, de los diferentes países, en que sí que hay un diálogo, hay una comunicación sobre los diferentes temas que interesan a las personas de los distintos países. Desde luego, en el Vaticano, yo creo que la influencia italiana está yendo a menor y supongo yo que seguirá yendo a menor, ¿no? Que haya una cierta resistencia, pues siempre es lógico, ¿no? En todos los sitios donde se trate, pero yo creo que sí que hay una internacionalización y que es buena, ¿no? Y hablando de esa cuestión teológica que quizás tenga esta crisis, hay quienes sostienen que en realidad el Papa está pagando este precio del conservadurismo, ¿no? Que justamente a 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, este Papa paradójicamente, que ha hecho algo distinto, bueno, paga este precio. Sí, pero hay que decir que este Papa en su juventud no ha sido muy conservador, todo lo contrario. Y hay que mencionar que un famoso teólogo, Hans Küng, que ahora es un disidente con la Iglesia Católica, fue el profesor Hans Küng que le invitó al señor Ratzinger en esa época a venir a la Universidad de Tübingen a una cátedra. O sea, bueno, pero progresista no es, ¿no? El Papa. Ha sido progresista y mucha gente se pregunta por qué se ha convertido en una persona más conservadora durante... Bueno, una cosa ha sido, él como catedrático ha tenido algunos conflictos con los estudiantes rebeldes del famoso año 78 y siguientes, y años siguientes. Y eso, él mismo ha dicho, este tema le ha cambiado un poco, y de ahí siempre se ha movido hacia una posición más conservadora. Y si llegamos a la actualidad, el fin de semana pasado estuvo el Papa en Milán y tú también. Contanos, ¿cómo lo viste? Está intentando explicar lo que pasa para tranquilizar los creyentes. El punto es que sí, esta posición conservadora del Papa. Los italianos creen que el Papa tiene que ser el Papa. Y si el Papa es conservador, es lo que todos expectamos. Y creo que el problema es más las relaciones que tiene con la curia. Porque la crítica es que Juan Pablo II no tenía ganas de tener una buena relación con la curia. Es como estar separados en el mismo piso. Y hay críticos que dicen que para esta razón el Papa Juan Pablo sus viajes en los récords en todo el mundo. Y con Ratzinger la situación es un poquito diferente y hay resistencias ahora. ¿Usted quiere contar algo? Sí, a mí sobre el tema del conservadurismo sí que me gustaría decir algo, ¿no? Porque yo creo que, bueno, primero Ratzinger dio la ponencia aquella que dio Frings antes de iniciarse el Concilio Vaticano II, fijó mucho la pauta del Vaticano II, y esa conferencia fue escrita por Joseph Ratzinger. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que él está abundando en algunos temas como por ejemplo, que sí que son realmente casi revolucionarios. En Milán, a los chicos que acababan de ser confirmados, que estaban preparando para la confirmación, les habló de buscar la santidad en el mundo. Yo creo que esto es absolutamente revolucionario, ¿no? Cosa que además también había dicho antes en otros lugares. No es la primera vez que se refiere a los jóvenes diciéndoles tenéis que ser los santos del siglo XXI.
pienso que eso es una llamada a nivel teológico bastante progresista. Y luego, por otro lado, a lo que me refería antes, por supuesto que la dirección de la Iglesia no la va a acabar delegando a los sínodos de los obispos, pero pienso que es un instrumento que existe desde el Concilio Vaticano II, en la aplicación del Vaticano II, en que se está ayudando a la dirección de la Iglesia desde muchos lugares, y ahí hay todas las posiciones, desde el llamado conservadurismo hasta el llamado liberalismo o progresismo, ¿no? Tenemos que ir terminando. Nos quedan algunos minutos para un balance de cada uno. ¿Asistimos al ocaso del Papa o no necesariamente? ¿Cómo lo ve usted? Sus últimas palabras. Bueno, yo creo que los próximos días y semanas van a ser muy, muy interesantes, pero yo creo que con la ayuda de algunas personas como Lombardi, por ejemplo, yo creo que el Papa va a sobrevivir esta crisis. No físicamente, sino claro, totalmente, sí, en todo. ¿Estás de acuerdo? Creo que en este momento las cuestiones de la internacionalización y la cuestión económica son muy importantes, pero el problema es más material ahora. Y vamos a ver lo que pasa. Más material y terrenal. De hecho, estas luchas poco tienen de espiritual. ¿Cómo le ve usted? Bueno, yo creo que sí, primero hay que esperar a ver quién está realmente detrás de todo esto, porque aquí hemos estado elucubrando, entonces hay que esperar estas declaraciones, hay que esperar que siga la investigación, pero bueno, a mí me gustaría hacer también una llamada a los espectadores católicos, decirles sencillamente que recen por el Papa, porque yo creo que lo necesita ahora mismo, necesita la ayuda de todas las personas, porque está llevando no solamente el gran peso de la Iglesia encima, sino de toda esta crisis que le está afectando personalmente mucho, ¿no? Ya una persona de 85 años, que lo que ahí sí lo de la edad es valioso, pero son sus propias filas, ¿no? De alguna manera, los responsables de esto. Le quedó algo por decir. Asiente, está de acuerdo. A los tres, muchísimas gracias por haber estado aquí y por estas reflexiones, muy interesantes. Muchísimas gracias. Y nos despedimos. Gracias a usted por haber estado ahí. Sabe que puede comunicarse con nosotros, puede escribirnos. La dirección de mail es cuadriga@dw.de. Repito, cuadriga@dw.de. Nos gusta leer su opinión. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima.